¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Y al pedir nosotros el cobijo, la cobertura de nuestros pastores, creo que fue la mejor decisión que pudimos hacer en nuestra vida, en nuestro ministerio. De verdad que yo me siento honrado, cada palabra que estoy con ellos, hemos platicado, charlado horas y horas, nos hemos desvelado, he estado con ellos, comido, cenado. Por eso es que usted me ve un poquito gordo, yo venía flaco. Pero bueno, ha sido increíble la atención, el amor, el cariño. Y bueno, también de la iglesia, los líderes, todos ustedes que de verdad que me asombra la calidez, el amor, el cariño que tienen. Una iglesia que yo veo que está en constante movimiento. Una iglesia que no se detiene. Una iglesia que se mueve a ese tiempo nuevo, como es el eslogan de un tiempo nuevo. Y ver todo esto, digo, híjole, esto nos reta a nosotros hacer lo mismo, porque como dice el pastor, si les ha funcionado a ustedes, nos tiene que funcionar a nosotros. Le servimos al mismo Dios, es la misma visión, y creo yo que al movernos obtendremos ese nuevo tiempo como ustedes lo están viendo. Y ese es mi tema, precisamente, si me permiten, quiero iniciar la palabra, el mensaje de Dios para la iglesia, el que Dios me dio, así se llama, muévete hacia un tiempo nuevo. Y yo quiero tomar eso porque yo veo el movimiento, el mover por la mañana, tarde, ayer, jóvenes, encuentros y hay un sinfín de movimientos y creo que el mensaje es exactamente para la casa y quizá hay alguien que pueda decir, no, pues yo estoy sentado, aún soy nuevo, aún no abro mi célula. Yo creo que es el mensaje que va a edificar la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no dan un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Y si usted me acompaña al libro de Génesis, quiero basarme sobre este pasaje, Génesis capítulo 1, versículo 1, el principio de la Biblia. Y quiero hablarte de esto, porque yo creo que este mensaje te va a nutrir, te va a fortalecer, te va a edificar, te va a exhortar, te va a animar, te va a direccionar. Y mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es por eso que hoy quiero hablarte sobre ese tema, muévete hacia tu tiempo nuevo. Hay muchas historias que podemos ver, mucha referencia que podemos señalar de las cosas que comienzan a venir a la existencia. Muchas historias podemos visualizar, ver y obtener cuando tenemos un Dios que entra en movimiento. Es el principio de todo de la Biblia, Génesis, que significa principio, cómo Dios entra en un movimiento y empieza a crear todas las cosas. Es por ello que acabamos de leer en el libro de Génesis, aquí dice estos versículos, que la tierra estaba desordenada y vacía y había un caos sobre la faz de la tierra. El agua y la tierra dice que estaban juntos. No podía vivir un ser humano en ese lugar, no podía vivir nadie, no podía vivirse en esa atmósfera que estaba en ese tiempo, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios descendía, que el Espíritu de Dios descendió y comenzó a moverse sobre la faz de las aguas. Y después de ahí dice que comenzó a crearse lo que vemos como tierra, cielo, y dice que empezó a crear los cielos, las estrellas. Lo que encontramos ahí es algo tremendo, porque antes de venir a esa creación, que hoy vemos cielo, tierra, agua, hoy vemos animales, hoy vemos árboles, y hoy estamos nosotros aquí, toda la creación. Antes de Dios comenzar a traer esa creación o esa manifestación, lo primero que Dios ordenó fue el caos. Lo primero que estaba sobre la tierra es que Dios ordena el caos. Y una vez que Dios ordena el caos, comienza a ordenar el desorden que había en la tierra. Entonces, como Dios comienza a crear, entonces Dios se da cuenta que es el tiempo de ordenar cosas. Dios empieza a quitar, Dios empieza a poner y lo que Dios hace es que nos está dando a entender que lo que Dios quería es que nosotros quitáramos hábitos de la carne y tomar hábitos del Espíritu. Empieza Dios a hacer cosas, a quitar, a poner, y por eso es que nosotros no podemos esperar o ver cosas o ver creaciones nuevas de parte de Dios
si no tenemos una expectativa de algo diferente, hasta que no es ordenada por lo que Dios quiere que ordenemos. Es por ello que dice la Biblia que estaba desordenado, pero también estaba vacío. Y yo creo que así estábamos muchos de nosotros. Antes de conocer al Señor, estábamos desordenados y vacíos. Pero cuando conocimos a un Cristo, Dios nos ordenó y Dios nos llenó. ¿Cuántos dicen amén? Y yo les vengo a decir a ustedes que Dios es lo que nos viene a decir esta tarde. Que dice Dios, ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tus hábitos, ordena tu familia, ordena, porque lo que has pasado anteriormente, hoy, todo lo que habías mantenido vacío, hoy yo lo voy a ordenar, hoy yo lo voy a llenar. Voy a llenar ese vacío, habla el Señor. Entonces el Señor dice, llenaré las partes vacías. En el pasado yo no pude llenar tu corazón porque había un desorden en tu vida. Cuando Dios habla, dice, esas cosas que estaban desordenadas, yo no pude llenar tu casa porque había cosas que estaban desordenadas. Y eso yo lo digo por mí, porque antes de yo conocer al Señor, había un vacío, había un hueco. No sé si alguien se identifique conmigo. Había algo que necesitaba yo adentro. Podía saciarme de alcohol, de droga, quizá de mujeres, quizá de algunos malos hábitos, de malas amistades, pero había un vacío que nada ni nadie había podido llenar, ni nada ni nadie había podido ordenar. Entonces Dios mismo dice, voy a llenar tu casa porque hay cosas desordenadas. Y lo que Dios quiere es esto. Por eso Dios nos enseña, y hoy Dios le dice a alguien, ¿cómo voy a llenar tu bolsillo si no sabes todavía con 1,000 pesos, no sabes ordenar tu economía? Por eso Dios dice, ordena tus finanzas y yo voy a ordenar tu banco. Ordena tu vida y yo voy a llenar tu casa de mi gloria. Y es importante, ¿habrá alguien aquí que esté listo para que Dios le llene esta tarde? Dios llena, a veces decimos, Dios llena mi casa, Dios llénanos de tu gloria. Pero lo que está desordenado y vacío, hoy se va a ordenar y hoy se va a llenar en el nombre de Jesús. Dios, hoy yo creo y estoy totalmente convencido y seguro que Dios va a llenar a alguien. Y cuando Dios llena algo, entonces Dios llena, pero empieza a crear cosas, empieza a crear tiempos nuevos. Por eso dice que estaba desordenado y vacío. Primero ordena y después empieza a llenar. Y ya que empieza a llenar, entonces empieza a crear tiempos nuevos. No sé si alguien me está siguiendo. Él empieza a ordenar. Dice que apareció el cielo, luego la tierra, luego apareció los árboles, luego empezó a aparecer las semillas, empezaron los árboles y los árboles vuelven a dar semilla y Dios crea algo que se mantiene continuamente produciendo para seguirse multiplicando. Y eso somos nosotros, que somos una semilla, que venimos de una simiente y la palabra simiente viene del semen, que quiere decir semilla. Y por eso es que Dios crea la iglesia, crea el ser humano, y el humano es la iglesia y empieza a producir semilla tras semilla para multiplicarnos. Y viene la expansión y viene la multiplicación a tu vida. Comienza un orden, y lo primero y segundo comienza llenándote. Pero hay un punto aquí que le quiero compartir, un punto muy claro, pero dice que el Espíritu de Dios se movía. Mientras Dios no se movía sobre la tierra, se mantuvo en oscuridad, se mantuvo en caos, se mantuvo en vacío. Mientras Dios no estuvo ahí, había un desorden, había un caos. Pero cuando el Espíritu de Dios dice que empezó a moverse, las cosas empezaron a ordenarse, las cosas empezaron a llenarse y las cosas empezaron a crearse. En el principio dice de la existencia que el cielo y la tierra, para poder hacer todo esto, lo que lo hizo fue el poder de Dios. El poder de Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos para que la presencia de Dios descienda y comience a movernos, se comienza a mover en nuestra vida, lo primero que hará, que ordenará nuestra vida. Cuando Dios empieza a mover en nuestra casa, cuando estamos cansados del mundo, del pecado, de la traición, de la burla, de todo lo que hemos pasado, lo primero que hace el Señor al moverse, lo primero que empieza a hacer es ordenar nuestra vida. Lo segundo es que nos va a llenar de su Espíritu Santo, de su poder, de su gloria. Y lo tercero es que Él va a empezar a crear cosas nuevas. Y es importante que usted entienda, es por eso que es tiempo de que te muevas.
Cuando Dios comenzó a moverse, se comenzó a mover en electricidad, comenzó a moverse en poder, en la atmósfera. Dios se comienza a mover en cambio, en bendición. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La Biblia dice que había oscuridad, que había vacío. Pero Él comenzó a moverse en medio de la oscuridad, en medio del caos, en medio del vacío. Y dice la Escritura que comenzaron a cambiar. No sé si me está entendiendo, pero quiero que me ponga atención porque lo quiero llevar a algo. Y dice que Él empieza a cambiar todo el esquema, la atmósfera. No sé, pero este año, y usted lo sabe, no dejar mentir, se cataloga como el año del tiempo nuevo, el año de la gran cosecha. Es por eso que quiero hablarte de esto. Es el año del movimiento de Dios. Por eso hablaba diciéndote que hay mucho movimiento, encuentros, actividades, esto, lo otro, células, macrocélulas, se está extendiendo a Argüello, se está extendiendo hacia el sur, porque tiene que haber un movimiento de lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Dios se moverá, Dios nos moverá, Dios se ordenará, Dios nos llenará, Dios va a crear. No importa cuántas tinieblas hay en tu vida, no importa con cuántas cuestiones llegaste a la casa, con cuántos problemas llegaste aquí, pero Dios va a empezar a ordenarte, Dios va a empezar a llenarte y Dios va a empezar a crear tiempos nuevos para esta casa. Yo te garantizo hoy que ese espíritu se moverá sobre tu vida. Yo te garantizo que toda confusión se va a ir. Que Él va a empezar a hacer desaparecer toda tiniebla que hay sobre tu vida, toda incertidumbre, toda falta de fe. Yo te garantizo que Dios va a empezar a crear cosas nuevas para alguien aquí. Cuando Dios se mueve, es tiempo de movernos. Por eso dice esto, y qué tremendo, porque la Biblia dice, comienza diciendo, y el Espíritu de Dios se movía. Está muy claro. Fue lo que trajo el cambio en ese caos, un movimiento de Dios. Fue lo que trajo el cambio de las tinieblas en luz, un movimiento de Dios. Fue lo que llenó el vacío, un movimiento de Dios. Y fue lo que hizo que las cosas aparecieran, un movimiento de Dios. Y lo que tú necesitas en tu casa es un movimiento de la presencia de Dios. Mientras Dios se mantenga moviéndose en su casa, en tu vida, va a empezar a crear cosas nuevas para alguien aquí. Usted puede estar hoy frío, muerto, seco. Usted puede estar apático e incrédulo. Pero si usted entiende que hay un mover del Espíritu de Dios, entonces mientras Dios se mantenga moviéndose, tú sientes entonces cuando empieza un mover espiritual, entonces empiezas a sentir que viene un tiempo de parte de Dios, que viene un nuevo tiempo en ese camino. Es importante que entienda lo que yo quiero darle a entender. Cuando Dios se mueve, por lo tanto, usted necesita una iglesia, Dios necesita una iglesia en movimiento. Y es eso lo que yo veo. Y claro, una iglesia en movimiento, ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Dice en Marcos 16, 17, si me acompaña, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice, hablarán nuevas lenguas. Es decir, estas señales seguirán. Es decir, estas señales se moverán. Estas señales se moverán. Cuando Dios entra en movimiento, se detienen las tinieblas. Cuando Dios entra en movimiento, toda enfermedad se tiene que ir. Cuando Dios entra en movimiento, se va la apatía y desciende un fuego que todo cambia. Y viene un nuevo tiempo. Lo que necesita la iglesia no es un consejero matrimonial. Lo que la iglesia necesita es un mover del poder de Dios. Lo que necesita tu casa es que Dios se mueva en medio de esa incertidumbre, en medio de ese problema, en medio de esa situación. Mientras Dios se mantenga en movimiento, la iglesia, por lo tanto, también tiene que moverse. Escuche, por eso la Biblia dice ahí en Marcos, dice, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, todo usted solo lo sigue al que está en movimiento. ¿Por qué? Porque nadie puede seguir a alguien que esté parado. Nadie puede seguir, por eso usted está aquí. Porque hay unos pastores que llevan 30 años manteniéndose en movimiento y nunca han parado. Es por eso que usted los admira, les honra, les bendice, porque es alguien que nunca se han detenido.
Porque quizá estaban desordenados y vacíos, pero llegó el Espíritu de Dios, llenó, ordenó y empezó a crear. Y nosotros somos parte de esa creación, de un ministerio que nunca ha parado, que nunca se ha detenido. Es importante, por eso usted sigue al que se mueve. Yo no puedo seguir este púlpito porque es algo que está parado. Es decir, este púlpito no me puede llevar a ningún lado, a ningún destino. Pero si yo sigo a alguien que se mantiene en movimiento, dice que estas señales, y las señales significan que hay un tiempo nuevo. Las señales significan que va a venir un tiempo nuevo. Es por ello que la iglesia que se mueva es la iglesia que camina en señales. Y usted no me va a dejar mentir, porque si usted sigue aquí es porque usted ha visto señales de parte de Dios en este lugar. Porque hay un espíritu que se mueve, y si hay un espíritu que se mueve, por ende, también hay una iglesia que está en movimiento. Es interesante lo que te estoy diciendo. Es importante. Es decir, seguirán al que cree. Y la iglesia está llamada a caminar por fe, a tener dos cosas, a caminar por fe y moverse. La Biblia dice que si la iglesia se mueve en fe, habrá señales. Lo acabamos de leer. Los demonios se van, los enfermos sanan, la gente libertada. Si hay movimiento en la iglesia, algo va a cambiar. Si hay movimiento en la iglesia, un tiempo nuevo va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted sigue en movimiento, por lo tanto, usted agiliza, usted actúa, y por lo tanto hay un mover de Dios y tiene que suceder lo que usted viene a buscar. Porque si usted se queda en casa y no entra en un movimiento, entonces usted no va a recibir nada de parte de Dios. Por eso es importante movernos. Por eso cuando usted no va a la célula, se detiene ese mover y no ocurre nada en la célula. Por eso cuando usted no viene a un encuentro, usted no recibe nada porque usted no entró en un movimiento. Entonces las señales que siguen a la iglesia, que somos nosotros, dice que tiene que ocurrir y vienen los tiempos nuevos. Por eso mucha gente se sorprende cómo lo ha hecho en el pastor, cómo lo ha hecho en la pastora, cómo lo ha hecho en el líder, cómo lo ha hecho Claudio, cómo lo ha hecho Pablo, el hermano Pablo, cómo lo han hecho, porque se mantienen en un movimiento. Por eso la iglesia no puede detenerse. ¿Por qué? Porque si usted se detiene, entonces no hay un cambio, no hay un nuevo tiempo. Y yo vengo a decirle a alguien que es tiempo de que te muevas. Yo vengo a decirle a alguien que es tiempo de que te movilices. Porque si nos movemos, al que nos conviene al final de cuentas es a nosotros. Mientras usted esté estético, mientras usted esté quieto en ese lugar sin moverte, sin fe, serás una persona que morirá con una promesa de Dios, pero sin verla cumplida en tu vida. ¿Cuánta gente no le sueltan la palabra, pero no hace nada para obtener la palabra? Porque una cosa es que te profeticen, pero hay que actuar sobre la palabra para que suceda lo que se me ha profetizado. Porque la palabra me enseña que una fe sin obras, y la obra es que tienes que actuar, que te tienes que mover. Por eso habla muy clara la palabra. Usted notará que todo lo creado se ejerce con un propósito. Todo lo creado tiene un propósito cuando está en movimiento. Todo lo que Dios formó, por eso te hablé desde el principio, que Dios ordena. Todo lo creado tiene un propósito cuando está en movimiento. Todas las cosas son hechas para tener un propósito, pero cuando está en movimiento. Hay cosas en la vida que si se detienen mueren. Imagínense usted un águila, usted quizá ha visto, escuchado, conoce un águila que vuela miles de kilómetros en las alturas, que su función es que vuele y se mantenga en movimiento, que cuando esté en la altura máxima que pueda llegar un águila, deje de aletear, deje de volar. Su destino de esa águila, por supuesto, que va a ser ¿qué? Que va a caer. Y sabe, al dejarse de mover, porque va a ser inevitable la caída, no solamente que va a caer, sino que va a morir. Porque fue hecha para volar, para estar en movimiento. Y no importa cómo se sienta el águila, no importa cómo se sienta usted o qué esté pasando en su vida, pero es inevitable que usted se mantenga quieto, estático en una silla.
Porque usted no hace nada y usted no puede detenerse. Entonces me da a entender que si usted se detiene, usted está próximo a morir. Por eso hay tanta gente que está en un mover espiritual muerta, porque no hace nada. Deja de mover sus alas y se muere. Y hay gente aquí que lo tiene enfermo no es el diablo, que lo tiene enfermo no es de la misma enfermedad. Es que se han detenido y han dejado de volar, han dejado de moverse. Quiere la gente ser perfecto para luego volar, pero yo creo que es más fácil que volemos en el camino. Puede ser que nos sanemos y puede ser que aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna águila nace volando, ninguna águila aprende a volar, ninguna águila nace volando. Todas las águilas aprenden a volar en el camino. Y esa es una de las cosas que han sido creadas por los hombres, que si no están en movimiento no van a servir. Por ejemplo, ¿qué gracia tendría? Yo me imaginaba esto: tener un auto, un Mercedes-Benz, vamos a poner un auto de alta gama. ¿Qué gracia tendría tener un auto, un Mercedes-Benz de $2,5 millones, que estuviese solamente parado y fuera un auto de lujo? Ese Mercedes-Benz no está ejerciendo su función. Ese Mercedes-Benz lo tienen parado. Y usted dirá, pero si ese auto fue diseñado para estar en movimiento, ese auto fue diseñado para que alguien abra la puerta, entre al auto, meta la llave, lo eche a andar, acelere, y ese auto, ¿qué? Tiene un propósito y arranca a 300 kilómetros por hora, porque ese auto fue hecho para precisamente funcionar. ¿Qué caso tiene que ese auto de tanto valor, de tanta cantidad de dinero, esté solamente parado? Y hay gente así, que es como un Mercedes-Benz, que tienen el valor de Dios, que tienen todo el diseño, que tienen todo el valor, que tienen todo delicadamente dado por Dios, que tienen todos los caballos de fuerza, que tienen un motor más grande que ese Mercedes-Benz, pero no ejecutan lo que Dios quiere que ejecute. No entran en ese movimiento que Dios quiere. Por eso están sentados, están estacionados. Y cuando queremos que Dios nos bendiga, ¿cómo es que Dios nos va a bendecir? Cuando estamos sentados, estamos pensando en nuestros errores, en que fallé, en que quizás estoy mirando mi pasado, estoy mirando todo lo que fallé. Y es un auto que Dios es tan lujoso, que Dios nos formó, pero está parado en la cochera. No sé si está aquí conmigo. Es un auto que está ahí solamente de lujo, está de aparador, pero no funciona. Pero yo le traigo buenas noticias a alguien, ¿no? Hoy Dios te va a introducir esa llave. Dios se va a meter a tu motor espiritual, va a encender ese motor, te va a arrancar y te va a sacar del estacionamiento en el cual tú te encuentras. Porque lo que Dios quiere es encenderte, es que entres en movimiento. Porque si usted entra en movimiento, Dios va a empezar a hacer cosas nuevas, grandes y mejores. No importa cómo te encuentres, pero tú vas a correr, te vas a mover a tu tiempo nuevo. Lo que Dios quiere es que no nos estanquemos, sino vayamos a ese tiempo nuevo. Imagínate, qué ridículo, usted empujando ese auto. Qué ridículo, un auto tan bueno que no tiene ningún problema, pero usted no lo quiere prender, porque se le metió a la cabeza que lo único que quiere es empujarlo. Qué ridículo sería. Lo primero que usted necesita para poder empujar ese auto apagado sería ayuda. Y lo segundo que usted necesitaría sería un policía que le fuera a auxiliar. Qué ridículo sería que llegara el policía y te preguntara: ¿tiene problemas el auto? No, señor. ¿Le falta gasolina? No, la tiene. ¿Está descompuesto? No sé cómo le digan aquí. No, está perfecto. ¿Le falta aire a las llantas? No, señor. ¿Tiene seguro? Tiene seguro. Sí arranca, sí arranca. Qué ridículo. Pero se le mete en la cabeza, quiere empujarlo. Entonces el policía, yo creo que se va a acercar y le va a decir: no es posible.
Usted no necesita una grúa, usted no necesita un mecánico. Lo que usted necesita es que usted está loco. Usted necesita una ambulancia para que le den una psiquiatría. ¿Qué loco sería? Tiene algo poderoso y no lo usa. Tiene un carrazo y anda a pie. ¿Qué loco sería? ¿Cuál es el sentido de tener un auto? Es que el auto me tiene que llevar, tiene que entrar en movimiento. ¿Para qué quieres unción si la tienes estacionada en tu casa? ¿Para qué quieres dones si no les das función como Dios quiere que le demos una función? Eso es lo que te estoy tratando de decir. Los que se estacionen se van a morir. Mismamente, la iglesia no fue hecha para estar estática. La iglesia no fue hecha para estar quieta. Y hablo de aquellos que les cuesta. Y aún los que estamos dentro de, no podemos detenernos, sino que ya estamos hasta el cuello. Yo tengo algo que yo aprendí en mi manera, en mi forma, y se lo quiero compartir. A mí cuando me dicen alguien que dice, no, pastor, yo me voy de la iglesia, no, pastor, ya no quiero saber nada. La iglesia fue hecha para estar en movimiento. Cuando a mí me empiezan a decir eso, yo le digo, hijo, es que ya no te puedes salir. Estamos peor que la mafia. Cuando estamos peor que la mafia, porque estás hasta el cuello del Espíritu Santo. Estás hasta el cuello de que si tú estás aquí, ya tienes una semilla. La palabra no va a volver vacía. Se puede ir 20 años como Willy al mundo, pero Dios te va a quebrantar. Estás hasta el cuello y no te puedes salir. Estás peor que la mafia. Y si te sales, vas a salir también. ¿Alguien está aquí? Porque no nos podemos detener. No podemos dejar de movernos, porque si nos morimos, nos vamos a morir. Cuando tú te comienzas a moverte, cuando comienzas a desarrollar el propósito de Dios en tu vida, entonces es cuando empieza a surgir el tiempo nuevo. Hay gente que dice, yo no siento nada, pastor. Mire, yo no sé hablar, yo no sé esto, yo no sé lo otro. Yo le pregunto a ese tipo de personas, ¿cuánto tiempo llevas sentado? Y te diré, ¿por qué no sientes nada? Es que como dicen de las células, yo le pregunto a alguien, ¿cómo vas a saber de las células si nunca has abierto tu casa? ¿Cómo quieres un tiempo nuevo si no abres ese movimiento y no abres la célula? ¿Cómo quieres que alguien obre en la vida de tu hijo que anda en drogas si tú no le predicas a una madre que tiene un hijo también en drogas? Es un mover que tenemos que, es un movimiento que no se puede detener. Dime cuánto llevas sentado y te diré cuánto tiempo llevas perdiendo. Dime cuánto llevas sentado y te diré la causa por la cual no has visto tu tiempo. Un día yo estaba frustrado. Un día yo le hablé al pastor Mario, le dije, mi pastor, ¿qué tiene, Willy? No, ya no quiero ser pastor. Ya estoy harto, ya me frustré, ya me cansé, ya llevo años, la gente no quiere, esto, lo otro. Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Mire esto, ya me estoy esto, lo otro, ya no quiero ser. ¿Y qué me contesta? Entonces, Willy, si su hijo Hadid me dice lo mismo, que usted tampoco quiere ser pastor, entonces la historia de la catedral en México se acabó. Yo le recomiendo, Willy, que haga lo que tiene que hacer. ¿Sabe qué hice? Al escuchar eso empecé a meditar y entendí lo que es hacer lo que tienes que hacer. Y al hacer este mensaje me estaba dando a entender, yo hablando yo mismo, que tenía que entrar en un movimiento. Porque al que entra en movimiento hace lo que tiene que hacer. Y sabe, fueron días de frustración. Dije, no puede ser, mira cómo estoy. Y son de esos días que no quieres saber nada. Son de esos días donde quieres tirar la toalla, donde quieres colgar los guantes, donde dices, basta, mi economía, mis hijos, qué necesidad tengo de ir aquí, de allá. Y sabe, tuve que encender mi auto, meterme. Y cuando iba allá me dice, ¿qué pasó, Willy? Y le dije, ya voy en camino, ya voy en movimiento. Y sabe, cuando llegué a San Luis Potosí fue uno de los días más hermosos. Cuando ver llegar una familia nueva, cuando llega otro y me dice, pastor, la semana pasada usted me soltó una palabra, ¿y qué cree? Que esta semana se acaba de cumplir. Por eso le estoy hablando a alguien que usted no se puede detener. Usted tiene que seguir en movimiento, pase lo que pase, tenga lo que no tenga. Usted tiene que continuar, porque si usted entra en movimiento va a empezar a ver un nuevo tiempo.
Y sabe, me regresé bien bendecido. Le dije, pastor, estoy listo. Yo creo que él nomás dijo, ay, hijo, ¿hasta cuándo vas a aprender? Ay, no has entendido. Usted tiene un llamado, usted tiene un propósito. Y su llamado y su propósito no es para estar calentando o sentado solamente en una silla. Yo por eso entendí cada que él dice, Dios me dijo que yo fuera a México a levantar un ejército dormido, sentado, y a despertar un ejército dormido. Y sabe, hemos entendido esa palabra, algo tan radical, tan fuerte, tan penetrante. Porque muchas veces nos quejamos, Señor, y Señor, y Señor, pero ¿qué haces en ese mover? Como iglesia lo tenemos que hacer. Cuando yo volví a casa llegué muy bendecido. Pedí perdón a Dios y le pedí perdón a Él. Porque Dios es un Dios de movimiento. Es un Dios que Jesús dijo mismo, mi Padre y yo aún trabajamos. Y sabe, el cielo es tremendo porque dice que hay un mover, que hay ángeles que suben, ángeles que bajan. Todo el mundo en el cielo adoran, millones de ángeles que adoran. ¿Por qué? Porque hay un movimiento todo el tiempo. Y si usted sigue en este mover, en esta casa, que es un movimiento, y si usted no se detiene, y si usted no se estanca, y si usted no se para, yo le garantizo en el nombre de Jesús que viene su nuevo tiempo. Porque solamente a los que no se detienen es los que ven el nuevo tiempo. Yo puedo ver la vida de mis pastores. Todos los días yo puedo percibir que he estado pegado en estos días. Y el año pasado yo veo como todos los días viene un nuevo tiempo para ellos. Pero también puedo ver que todo el día están con el teléfono, que todo el día están ministrando, que todo el día están trabajando, que todo el día están haciendo. Y esa es la persona que es honrada, esa es la persona que todos los días ve un tiempo nuevo. Y cuando Dios ve una iglesia sin movimiento, entonces Dios busca otra que está en movimiento. Yo creo que usted es una de las que Dios buscó porque se mantiene en movimiento. Dios no tiene niños preferidos, Dios tiene consentidos, Dios tiene la vista en aquellos que se mueven. Y yo le vengo a decir a alguien que nace del corazón de Dios. Muévete, despiértate, levántate, muévete, porque viene tu tiempo nuevo. Viene lo hermoso de parte de Dios a todos aquellos que creen. Simeón estaba tranquilo. Simeón estaba en su casa. Yo tenía Simeón tenía abrazada una promesa. Dice que él estaba y le dice, no morirás hasta que no veas lo que Dios te dijo, lo que Dios te prometió. Pero un día, una mañana, un domingo 3 de noviembre del 2024, el Espíritu de Dios le dice a Simeón, le está hablando a algún Simeón hoy el Señor, muévete porque en la casa es donde vas a encontrar lo que necesitas. Hay gente que ahorita se quedó sentada en su casa y no vino a recibir este mensaje. Y quizá este mensaje sea el movimiento de Dios para que su vida cambie, su vida se transforme, su familia se transforme y sea bendecida. Hay Simeones que se quedaron y hay gente que dice es que hay frío, es que hay calor, es que no hay dinero. ¿Cómo no? Agarra, échale 100 pesos al auto. Antes le daban más al alcohol, antes le daban más a la droga y no decíamos nada. ¿Por qué no entrar en ese mover de Dios? Y en la casa de Dios es donde vamos a encontrar lo que estamos buscando. No hay más lugar. Dios le dice, en el templo está la salvación. Yo creo que usted viene porque necesita una salvación para su casa, para su vida, para su familia. Él le dice, y Simeón dice, sí, ¿cómo sí? Muévete para que veas el mover de Dios, para que veas al Señor. Dice que se levantó Simeón, se puso las sandalias, se puso los pantaloncillos, se vistió, dice que se vino y él dijo, yo iré por lo que Dios me prometió. Es decir, que Simeón estuvo en ese movimiento. Y como estuvo en ese movimiento, encontró lo nuevo de parte de Dios. Tuvo que salir de la casa. Hay gente que la bendición está en el templo y ellos están en la casa sentados. Y le está gritando, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Mándame la bendición. Y Dios dice, prende tu auto, vete a la casa y ahí yo te voy a bendecir y ahí vas a obtener tu tiempo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Es importante esto. ¿Habrá alguien que esté entendiendo? ¿Habrá alguien aquí que tiene que moverse? ¿Habrá alguien aquí hoy que no se va a quedar tranquilo y que se va a empezar a mover? ¿Habrá alguien aquí que está entendiendo esto de parte de Dios?
Mientras usted se mueva, cosas grandes va a suceder. Lo que llevas dentro va a comenzar a salir hacia afuera. El poder. Cuando Dios va a usar a un hombre, a una mujer, lo que comienza es a moverle, comienza a hablarle, le comienza a decir muévete, le comienza a decir levántate de mañana, ora más, lee la Biblia, métete en ayuno, hace esto, haz lo otro, le hace moverse. Cuando Dios le habla a un hombre, a una mujer, empieza a moverlo, lo empieza a inquietar para que ese hombre, esa mujer empiece a entrar en ese mover. Porque lo que Dios quiere es llevarte precisamente a un tiempo nuevo. Cuando Dios le habla a alguien, empieza a decirle levántate, avanza, camina, muévete, yo tengo algo grande. Y yo sé por el Espíritu que hay gente aquí como ese Mercedes-Benz. Ellos costaron caros, pero están de lujo. Y usted costó el precio más alto, que fue la sangre de Jesús. Y quizá usted esté de lujo solamente en la iglesia. Quizá usted esté de lujo solamente en su casa, como padre, como madre. Pero costaron tan caros y están como ese auto que está solamente parado en una cochera y no ejerce su función. Y la iglesia está llamada a ejercer una función, y es ir. Tiene que haber un movimiento de parte de la iglesia. Dios ya ordenó, Dios ya llenó, Dios ya creó. Ahora toca a la iglesia ir a hacer lo que tiene que hacer. No sé si me está entendiendo a dónde lo estoy llevando, pero es importante. Usted no vino a estar de lujo. Usted fue llamado para cosas grandes. Usted fue llamado a ser un gran líder y líder de multitudes. Usted es un ganador de almas. Usted fue creado, usted fue llenado, usted fue capacitado, no para estar en tristeza, no para estar en dolor, no para estar en queja, no para estar miserable, porque Dios le va a llenar lo que le falta, porque Dios le va a dar lo que usted necesita, porque todo aquel que Dios llama, Él lo capacita y Él lo respalda para poderlo enviar. Y para muestra basta un botón. ¿Qué hubiera sido si yo no me hubiera movido? ¿Qué hubiese sido el testimonio de mi esposa si nosotros no creemos y entramos en ese mover? En ese mover de fe, en ese mover de movimiento, no estuviésemos aquí. ¿Qué hubiera sido de la catedral de San Luis Potosí si no se levanta una Anita, un Willy, toda esa cosecha? Le digo una cosa, se hubiese perdido. Y hay gente que Dios le llama a que se mueva, que deje el confort, que deje la comodidad, que entre en ese mover, porque todos queremos un tiempo nuevo. Pero para tener un tiempo nuevo hay que entrar en movimiento, porque si usted no se mueve, usted no recibe. Usted será como el águila que fue diseñada a volar, pero pronto será su caída. Por eso hay gente que se muere. Por eso hay gente que no lo entiende, porque no ha aprendido que hay que moverse. Un hombre me decía: compré una Suburban, 20,000 pesos mexicanos, 2014, 10 años, tiene 20,000 kilómetros. Yo decía, el hombre que me la compró la movía muy poco. Y hay gente aquí que en su motor, en su odómetro, tiene 20,000 kilómetros, cuando deberían tener 300,000 kilómetros entrando y llevando ese mensaje. No sé si me está entendiendo usted. Pero hay gente que tiene que entender que su motor es más que ese Mercedes-Benz, que está capacitado a correr a 500 kilómetros por hora, porque usted tiene un Rey de Reyes y Señor de Señores que le está diciendo: lo que yo necesito es una iglesia de movimiento. Lo que yo necesito es una iglesia que vayan y prediquen la palabra. ¿Habrá alguien aquí que me pueda entender? Dios le va a meter los kilómetros. Le voy a decir algo: Dios le va a meter los kilómetros a usted. Dios lo va a picar, Dios lo va a encender, Dios lo va a arrancar, Dios lo va a empujar, Dios lo va a disparar. Usted va a ser usado por Dios.
Dios le va a despertar el ministerio que tienes. Muévete, no te quedes en casa. ¿Hay alguien que se pueda mover? Si hay alguien que se pueda mover, estará expuesto a que Dios le respalde. Si hay alguien que se pueda mover aquí hoy, estará expuesto a que Dios lo bendiga. Si hay alguien dispuesto a moverse, habrá alguien que aquí que Dios le va a suplir todas sus necesidades. Dios no bendice a alguien estático. Dios no bendice a alguien que se está quieto. ¿Sabe cuándo comienza a morir una mujer sola? Cuando deja de moverse. ¿Sabe cuándo comienzas, mujer, a morirte? Cuando no predicas y vas con las amigas y le predicas la palabra. ¿Sabes cuándo comienzas a morirte, mujer? Cuando no entras en movimiento y llegas a la casa de Dios por una palabra. ¿Sabes cuándo te empiezas a secar, varón? Cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer. Cuando no buscas amigas. Cuando no haces lo que tienes que hacer. Cuando no compartes el evangelio. Es ahí. No te quedes en tu casa. Dile a la persona que está a tu lado: no te quedes en casa. Muévete, dile. Simeón tuvo que moverse a la casa. Simeón tuvo que irse. Porque si Simeón se hubiese quedado en su casa, Simeón se muere sin ver lo que Dios le dijo. Escuche, Simeón se movió en el tiempo correcto, en el momento correcto. Y cuando él escuchó la voz de Dios, en ese momento exacto, sus ojos vieron el cumplimiento de lo que Dios le había dado. Es más, hay algunos de ustedes que están atrasados. Escucha lo que te digo. Hay algunos de ustedes que se han atrasado porque se han quedado quietos. Hay gente que dice: ¿por qué ellos son bendecidos? Quizá porque ellos nunca dejaron de moverse y tú te quedaste sin mover. Hay gente que está atrasada en la bendición que anda buscando. ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque usted se ha quedado sin moverse. Y usted está triste, afligido en ese tiempo, en ese mover. Usted no ve la salida, pero mientras usted no se mueva, usted no va a encontrar la salida. Pero si usted empieza a moverse, yo le garantizo en el nombre de Jesús que su nuevo tiempo va a ocurrir, que su nuevo tiempo va a suceder, que su nuevo tiempo va a acontecer en el nombre de Jesús. Hay alguien aquí que dice: me llegó mi tiempo, es tiempo de moverme. ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera rechazado el pastorado? Hoy estoy aquí, recibo los reportes de este domingo. Casa llena. ¿Qué hubiera pasado si un día Willy no dice: heme aquí, Dios? ¿Qué hubiera pasado si un hombre no se levanta, va y viene? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué va a pasar con tu casa? ¿Qué va a pasar con tu llamado, con tu ministerio? No importa cuántos errores has tenido. No importa cuántos fracasos has tenido, no importa cuántas caídas has tenido, levántate, avanza por tu tiempo nuevo. No importa lo que te diga el pasado, tú ve hacia adelante, porque tu mejor temporada está a punto de ocurrir. Tu mejor temporada, tu mejor tiempo va a llegar, va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que vayas, es necesario que te muevas. La iglesia fue hecha para estar en movimiento. ¿Sabe cuándo una iglesia deja de crecer? Cuando deja de moverse. ¿Sabe cuándo una célula deja de crecer? Cuando deja de moverse. Cuando se cierra. Cuando no hay quien se levante. Cuando no hay quien camine. Cuando no hay quien encienda su auto. Cuando no hay quien invierta 100 pesos. Cuando no hay quien viaje 7, 8, 10 horas. Cuando no hay alguien que dice: yo voy a ir. Si Jesús pagó un precio, ¿por qué yo no? Si Él ya lo pagó por mí. Él me envió, Él me restauró, Él me bendijo, Él me llenó. Y Él creó. ¿Por qué me voy a detener? Escuche, voy a terminar con esto. Dice que la iglesia primitiva recibió el poder. Dice que cuando el Espíritu Santo, dice que llegó a 120 personas. Y después de ahí dice que 3,000 se convirtieron. ¿Y sabe? Pero ellos se encontraban siempre en movimiento. ¿Cuántos saben la historia de Hechos? Dice que se encontraron en movimiento. Dice que todos los días por las casas, todos los días por el templo, todos los días por las casas, todos los días por el templo, y se convirtieron.
No era una iglesia estática, era una iglesia que se encontraba en movimiento. Cuando no era Juan, era Pedro. Cuando no era Pedro, era Josefina. Cuando era Josefina, era Toño. Cuando no era Toño, era fulano, sutano, mengano, pero todos. Por eso es que la gente que está en movimiento no peca tan fácil, porque no le damos cabida al pecado. Porque toda la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué hay que planear? ¿Qué hay que organizar? Porque estamos no le damos cabida a que venga un dardo y nos desenfoque. Pero dice que todo estaba en mover en ese tiempo. Y empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer por las casas enseñando. Era una iglesia en movimiento. Y las iglesias que crecen son aquellas que están en movimiento. Yo veo a Emi, su macrocélula. Yo veo a Argüello. Yo sigo todo esto en las redes. Yo a todos los veo, a todos trabajando. Yo digo, wow, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer lo otro. Porque eso se tiene que contagiar. Júntate con sabios. Porque Dios está en movimiento todo el tiempo. Y dice que a Dios se le ocurre. A Dios se le ocurre. Y dice, iban por las casas enseñando y todo, y temblaba y hacía, y sanaban enfermos la sombra de Pedro, y había milagros, había señales. Oh, pastor, yo quiero que Dios se mueva. Muévete. Y de pronto la iglesia se estaciona. Dice que se estacionó. En la historia dice, dejaron de moverse. Dice Dios, yo haré algo. ¿Qué haré? Oh, dice, yo mandaré a que ejecuten a Jacobo. ¿Pero cómo? Sí, yo lo voy a mandar a ejecutar. Voy a hacer que los príncipes lo ejecuten. Mandaré ángeles y que hagan un desorden ahí. ¿Pero cómo, pastor? Sí, si yo mandé a mi hijo Jesús a morir en la cruz, ¿por qué no ordenaré que maten a Jacobo? ¿Y sabe? Porque dice, lo tremendo, dice que Dios le dice, Jerusalén, dice, porque yo lo mandé al mundo entero, hasta Jerusalén, Samaria y toda la tierra. Estaban estacionados en Jerusalén. Y le dice que vaya el ángel y sople, y que vaya contra los principales para que maten a Jacobo. Y dice, ¿cómo es posible esto? Claro, porque si no hubiera salido Felipe, y no hubiera llegado a Samaria, si no Dios hubiera provocado lo de Jacobo, no hubiera llegado el evangelio aquí a Córdoba, Argentina. No sé si me está entendiendo. Pero Dios es el que provocó todo ese movimiento, provocada por Dios. Porque si Dios no hubiera provocado con eso, no hubiera llegado el evangelio. Por eso Dios dijo, yo estoy pensando en Willy, yo estoy pensando en Anita, estoy pensando en Silvana, en Claudio, estoy pensando en Cristian, estoy pensando en Dori, estoy pensando en fulano, en sutano. Él estaba pensando, porque ¿sabe qué? Era lo mismo. Ellos tenían que reconocer el poder que tengo. Hay que hacer una tribulación para que se muevan. Es lo que te estoy tratando de decir. Toda tribulación que hay en tu vida, en tu casa, es para que te muevas. Es permitida por Dios, porque si no viene esa tribulación, usted nunca se va a mover. Quizá la tribulación te trajo a esta casa, pero usted no ha entendido que solamente quiere ser resuelta la tribulación. La tribulación fue permitida para que usted se mueva y haga lo que tenga que hacer. Toda tribulación que hay en tu casa, Dios la permitió, como la muerte de Jacobo. Por eso no te quejes. Dios lo ha hecho para que usted se mueva. Oh, tenía dinero y quedé en bancarrota. Fue una tribulación para que veas el poder de Dios. Acaba de decir Emi, yo llegué a esta casa en ruina. Yo te vengo a decir, yo también salí de la cárcel y perdí todo, y he visto su poder. Es decir, cada tribulación va a traer una bendición, pero usted se tiene que mover y lo tiene que creer en el nombre de Jesús. Ahora entiende por qué hay problemas en casa. Ahora entiende porque Dios te quiere en su movimiento. Si no viene tribulación,
Felipe no llega a Samaria. Y si Felipe no llega a Samaria, Dios no hubiera salvado al brujo que había ahí, ni a toda la gente que se convirtió. Muchos de ustedes, la tribulación que tienen no es por su pecado, escuche, es por su estancamiento, es por su comodidad. Usted quiere ver cosas grandes, es necesario que se empiece a mover. La batalla, la lucha que tú tienes no es porque seas mala, no es porque seas el peor pecador, es porque no haces lo que Dios te ha mandado hacer. Dice la escritura que Mateo estaba sentado y era un recaudador de impuestos. Este hombre era tranza, cobraba impuestos, cobraba de más. ¿Sabes qué me dice la Biblia? Mateo significa don de Dios. Dios estaba viendo el don de Dios. A Mateo le decían que era un ladrón, que era un tranza. Pero a ti Dios no te ve como el adúltero. Dios te ve como un don de Dios. A ti no te ve como el drogadicto, te ve como el don de Dios. A ti no te ve como el mentiroso, como el tranza, te ve como un don de Dios. Cuando Jesús se encuentra con él y le dice: Mateo, ven, dice que inmediatamente se levantó y le siguió, le hizo un llamado. Porque Dios no estaba viendo a un cobrador de impuestos, estaba viendo al don de Dios de él mismo en él. Lo que te vengo a decir, que muchos de ustedes están sentados en una silla que no les pertenece estar, y que Dios tarde que temprano te va a quitar esa silla a que hagas lo que tengas que hacer. Oh. Cuando Él lo llama, le estaba diciendo: ven. Usted no sabe al borracho que está en la plaza tirado si el día de mañana va a ser el don de Dios. Usted no sabe quién va a ser el día de mañana el drogadicto que le has predicado. Pero Dios ve el don de Dios que hay en él. ¿Habrá alguien aquí que diga: ese soy yo? ¿Habrá alguien aquí que esté entendiendo que la silla, muchas veces hay gente que fue hecha para volar aviones, pero están vendiendo bicicletas? Hay gente que tiene un llamado grande, pero siguen en un confort, en una comodidad. Dios te va a levantar de la silla y te va a posicionar donde Él dijo que tenías que estar. Por eso cuando yo escucho a mi pastor que dice: es mejor por obediencia que por... Entonces, cuando Dios te hace un llamado, te está diciendo: muévete. Cuando Él le dijo: levántate, ven, Él hizo que entrara en movimiento. Él estaba viendo el don en Mateo. ¿Habrá alguien aquí de una manera profética que se quiera levantar? Yo quiero hacer un llamado a alguien que dice: yo quiero entrar en movimiento por mi casa, yo quiero entrar en movimiento por mi familia, yo quiero moverme a mi tiempo nuevo por mis finanzas, yo quiero moverme a mi llamado. Yo ya no quiero ser aquel, ya no quiero ser aquella persona que tengo todo el valor, que tengo todo el diseño, que tengo todo el respaldo, que soy lo mejor de lo mejor, una creación de Dios, y estoy estacionado en un garage, y estoy estacionado sin funcionar lo que tengo que funcionar. Levante sus manos, levante sus manos. Dios te va a llevar a un tiempo nuevo. Vas a entrar en un movimiento, ya no te vas a ir igual a la manera que te fui hablando. Dios te fue hablando, te fue hablando, te fue hablando, y te fuiste inquietando. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada que tú escuchabas una palabra de fe, cada que esa palabra te penetraba en el corazón y estaba haciendo rema, lo que Dios te está diciendo: yo vine a despertar a un ejército dormido, y yo vine a levantar a un ejército sentado. Y esa palabra es para ti. Tú no fuiste para estar en una cochera, tú no fuiste para estar de adorno, tú fuiste llamado para moverte. Porque cuando la iglesia se mueve, cosas poderosas suceden, milagros suceden, poder, gloria. Viene un nuevo tiempo,
Viene la creación, viene la multiplicación, viene. Usted fue llamado a esta casa porque hay una visión, y la visión es hacer de cada miembro un líder. ¿Y qué es un líder? Alguien que se mantiene en movimiento, alguien que se mueve hacia su tiempo nuevo. Quizá hoy no tengas, pero vas a tener. Quizá hoy no lo veas, pero lo vas a ver. Así es de que levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Vamos, hablen lenguas. Hablen lenguas, hablen lenguas. Hablen lenguas. Hablen lenguas. Ramakata, Ramasándara. Vamos, mueve. Mira, un día fui con los mayas y escucha esto. Un día fui a los mayas a Cancún y aprendí lo que era la palabra chicle. Y la palabra chi significa movimiento. Icle, boca. Es decir, movimiento de boca. Y eso se me quedó arraigado y lo anclé a lo espiritual. Si usted empieza un movimiento en la boca, dice la palabra que todo aquel que pide recibe, que todo aquel que busca encuentra, y que todo aquel que toca se le abre. ¿Qué te estoy diciendo? Mueve tu boca, que tu boca entre en movimiento, y sabes, todo lo que pidas vas a recibir, todo lo que busques vas a encontrar. Aquí es donde eres tú y el Espíritu de Dios. Entra en ese movimiento. Muévete hacia tu tiempo nuevo. ¿Cómo, pastor? Mueve tu boca. Mueve tu boca. Mueve tu boca. Y lo vas a recibir. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia en poder es una iglesia que se mueve. Así es de que no te puedes detener, sino sigue moviéndote, sigues moviéndote en el nombre de Jesús. Si me ayudan a orar el equipo de los pastores. Pastores, ayúdenme por favor. Pastora Anita, ayúdame. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Hay un mover del Espíritu de Dios. Hay un mover. Hoy vas a recibir. Hoy no te vas a ir igual. Hoy vas a salir arrancando de aquí, encendido con ese motor. Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar. Y ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio, y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos y ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio, y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos y ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio, y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos y ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio, y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos, la tierra clama. La tierra llama, llama, llama. Y al final queremos ver a Jesús descender. Que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio, y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos y ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio, y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos y ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer
lo que la historia nunca vio y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos, la tierra clama. La tierra llama, llama, llama. Y al final queremos ver a Jesús descender. La tierra clama. La tierra llama, llama, llama. Y al final queremos ver a Jesús descender. Existe un trono colocado en el más alto lugar, rodeado de ángeles, donde Dios reina. Y en mi vida Él gobierna. Y en mi vida Él gobierna. Y ese rey vino a mí con sus ojos en llamas. Le pregunté sobre sus ojos, sonriendo me dijo que el fuego nunca duerme, el fuego no se apaga, no se apagará, no, 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 no. Dios nunca muere, Él no será vencido, nunca será vencido. Existe un amor colocado en el más alto lugar, rodeado de ángeles. Rodeado de ángeles, donde Dios reina, y en mi vida Él gobierna. Y en mi vida Él gobierna. ¿Por qué no le decís y en mi vida tú gobiernas? Y en mi vida Él gobierna. Y ese rey vino a mí
El fuego nunca duerme, fuego no se apaga, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Dios nunca muere, Él no será vencido, nunca será vencido. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, lo levantamos bien alto. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy, yo levanto tu nombre en alto. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos en alto. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre. Levanto tu nombre en alto, Dios. Levanto alto, más alto, alto, más alto. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Amado mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Porque levantas tus manos, si te tengo a ti, Dios, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Tú eres tan importante para mí, Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Dios. Si te tenemos a ti, estamos completos, Dios. Lo tengo todo. ¿Por qué no honras a Dios? Mi tesoro. ¿Por qué no honras su presencia en este lugar? Deseo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. nada deseo. Señor, Si te tengo a ti, lo tengo todo, Dios. Mi amado, mi tesoro, Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Seguí buscando de su presencia. Jesús, eres mi plenitud. Shibaraya kiba baraya shibiri kiba.
te quiero a ti y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, Dios. Nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más. Sí, Jesús, en esta tarde declaramos que comenzamos un tiempo nuevo. ¿Cuántos comienzan un tiempo nuevo? ¿Cuántos dejan atrás su pasado de dolor, de fracaso, de inactividad, de quietud, de inmovilidad y van hacia lo nuevo? Nos vamos a mover, vamos a salir de la quietud e iremos a lo nuevo. Vamos a buscar un nuevo tiempo. Levanta tu mano. Señor, te bendigo cada una de estas manos. Declaro que estás haciendo y has hecho algo nuevo en esta noche. A los que estaban enfermos los has sanado, los has hecho libres y los has puesto en movimiento, Padre. Los que estaban a la vera del camino, lo has puesto nuevamente en el camino. Y hoy nos gozamos en ti, Señor, porque tenemos esperanza. Hemos sido llamados y a ese llamado hoy acudimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén y dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga ricamente. ¿Quieren quedarse en el próximo servicio a comer torta? Los invitamos. Y ya los otros se retiran para darle lugar a los que vienen al cuarto servicio.